Desde la época colonial hasta nuestros días, este apartado del continente se ha caracterizado por tener una mezcla de casi todas las etnias del mundo, donde predominan principalmente las poblaciones que resultaron de las mezclas entre los nativos americanos y los conquistadores europeos. Esta imagen que verán a continuación representa los diferentes tipos de fenotipos mestizos que predominan en un país u otro, que son resultados de cientos de años y varias generaciones de ancestros de diferentes orígenes. Aunque puede sonar un poco polémico, existe una especie de regla, o rango que definen y caracterizan a los diferentes tipos de mestizos que habitan en este continente, especialmente en las regiones que fueron colonizadas por el Imperio Español. A estos se los puede llamar de diferentes formas. Yo lo llamo la escala del mestizaje, aunque su nombre original es el sistema de castas colonial. Desde indomestizos hasta castizos, en la escala del mestizaje existen 6 rangos que definen el promedio de una población. Estos rangos sirven para clasificar a países enteros, regiones o ciudades, y abarcan desde el rango indígena, donde gradualmente la genética europea va cambiando el fenotipo y las apariencias físicas de los individuos, desde un punto donde aparentan ser predominantemente indígenas hasta verse físicamente y casi completamente caucásicos. La escala del mestizaje no lo he creado yo, ni tampoco comunidades de internet dedicadas a estos temas que solemos hablar en el canal, sino que tiene un origen que se remonta en épocas coloniales. No voy a indagar en la historia del sistema de castas colonial, por lo que iremos directamente al grano para diferenciar a los diferentes tipos de mestizos que conforman nuestras naciones. Así como los blancos son los originarios de Europa, los indígenas, o mejor dicho, los nativos americanos, son originarios del continente americano. Ambos fenotipos se ven muy distantes unos del otro, los rasgos faciales, la morfología completa del cuerpo humano perteneciente a la etnia indígena es muy diferente. Podríamos decir que incluso entre los propios indígenas hay diferencias morfológicas y genéticas. Por ejemplo, si comparamos a un nativo americano de fenotipo amazónico con un nativo americano andino, y un nativo americano de América del Norte, las diferencias físicas son muy notables. Eso me recuerda que incluso entre los europeos también hay diferencias físicas dependiendo de la región, y al mismo tiempo, en todo el continente americano, no todos los indígenas son iguales. Por esta misma razón, dependiendo del país, región o ciudad, los fenotipos de una población mestiza pueden ser muy diferentes a otras, a pesar de poseer el mismo porcentaje de mezclas europeas y mezclas indígenas. Habiendo explicado lo anterior, ahora veamos la composición étnica de los mestizos. Aquí es donde realmente empieza el mestizaje, lo anterior no es más que una base. En este caso, empezamos con los indomestizos. Estos indomestizos pertenecen a este grupo, debido a alguna mezcla entre un mestizo y un indígena. Esta es una subcategoría en el rango del mestizaje. Aquí ingresan los grupos mestizos que poseen rasgos predominantemente indígenas, y son la contraparte de los euromestizos, donde predominan los rasgos europeos. El grupo indomestizo se caracteriza por tener genes mayoritariamente indígenas, con rastros residuales e incluso casi nulas de sangre europea. Si tuviera que clasificar el porcentaje de sangre europea en este grupo de indomestizos, podría abarcar de entre 10% hasta 35% de sangre europea. Estaré esperando sus comentarios sobre qué países creen que son indomestizos en promedio. En la escala del mestizaje, después de los indomestizos, siguen los mestizos normales. No he encontrado más subcategorías de los indomestizos, por lo que cualquiera por debajo de 35% de sangre europea son englobadas como indomestizos. Continuemos con los mestizos normales. Los mestizos normales, o mestizos balanceados, son un grupo típico que caracteriza a la mayoría de países de Latinoamérica, donde incluso países muy blancos o mayoritariamente euromestizos tiene una buena proporción de mestizos normales en su población. Este es el típico grupo mestizo que nos enseñan en la escuela, que nació de la mezcla resultante entre un europeo y un indígena, aunque en la realidad los mestizos actuales son mezclas entre un mestizo y otra mestiza.
Fenotípicamente, parece tener la mitad de un rasgo europeo, y la otra mitad de un rasgo indígena, o más bien, no se parece a ninguno de los dos grupos, como si fuera una raza completamente distinta. Es el típico fenotipo latinoamericano que forma parte de la mayoría de las poblaciones de los diferentes países, es el punto medio donde ni es más europeo ni más indígena. Su composición étnica oscila entre los 40% de sangre europea hasta 60%. Algunos pueden tener más rasgos europeos, otros pueden tener más rasgos indígenas, pero sin llegar a considerarse euromestizos o indomestizos. Déjame en los comentarios qué países crees que son en promedio mestizos normales o mestizos balanceados. Sigamos con la siguiente escala. Este grupo de individuos, sea mestizo blanco o arnizos, puede considerarse euromestizos, poseen cualidades como la piel blanca, rostros más finos o característicos de los rasgos europeos, su morfología empieza a cambiar drásticamente, posee una estatura mayor y entre otros. Sin embargo, a diferencia de los verdaderos blancos caucásicos, este grupo sigue siendo visiblemente mestizo, pero aún así, los rasgos característicos son predominantemente europeos. Hay países que tienen una buena porción de su población de mestizos blancos o arnizos, pero el problema surge cuando muchos de estos individuos suelen identificarse a sí mismos como blancos, y no como un mestizo, pero también se entiende que la tienen difícil ya que no se parecen en nada a sus contrapartes indomestizas. Los mestizos blancos o arnizos nacen en la mezcla de un castizo y un mestizo, o eso es lo que dicen por ahí. Investigando un poco veo que es lo más acertado. No tengo ni idea de por qué los euromestizos se subdividen aún más como los mestizos blancos y los castizos, pero supongo que los españoles eran muy estrictos a la hora de diferenciar a los blancos y los no blancos en sus sistemas de casta colonial. El porcentaje de mezcla europea en comparación con la mezcla indígena de estos mestizos blancos, serían aproximadamente entre 61 y 75% de sangre europea. Déjame en los comentarios qué países crees que son en promedio mestizos blancos o arnizos. Y bueno, el siguiente rango en la escala del mestizaje es el castizo, un término muy conocido dentro y fuera de la comunidad de antropología, demografía y todo lo relacionado a la temática. No tengo ni idea de dónde proviene la palabra castizo, pero imagino que se refieren a los que tienen una buena casta, o una buena posición en este sistema colonial. En la práctica, los castizos son técnicamente personas de apariencia predominantemente caucásica, donde los rasgos indígenas que resultaron en el mestizaje son casi nulo o imperceptibles a simple vista, siendo más bien rasgos genéticos y biológicos. Un castizo nace en la mezcla de un mestizo normal, o un mestizo blanco y un blanco caucásico, y dependiendo del porcentaje de genética europea que éste posea, tendrá algunos rasgos indígenas apenas visibles o ningunos a simple vista. En términos de mezclas promedio, una persona castiza tendría entre 75% a 90% de genética europea. Seguimos con los blancos caucásicos, siendo la contraparte directa de los nativos americanos. Estos no ingresan en la escala del mestizaje como tal, pero sirven como puntos de partida en una balanza donde los resultados se inclinan hacia un lugar u otro. Así como existen diferentes etnias indígenas, también existen diferentes tipos de blancos caucásicos, pero el más común es el de tipo caucásico mediterráneo, que compone a la mayoría de las poblaciones portuguesas, españolas, italianas y entre otros. Este grupo es una minoría muy importante en gran parte de este apartado del continente, predominando en algunos países, regiones o ciudades. En la práctica, los blancos caucásicos en Latinoamérica son resultados de migraciones recientes del viejo continente, o en caso de países con mayoría blanca, poblaciones que se mantuvieron hasta hoy día sin mezclarse con otras etnias. En términos de porcentaje de mezclas promedios, los blancos caucásicos tienen un promedio de 90% a 100% de genética europea, siendo prácticamente nativa del continente europeo. Tengo pensado subir más vídeos de este tipo, pero prefiero guiarme hacia un contenido más adecuado para mi público actual, por lo que estaré esperando sus comentarios sobre posibles próximos temas para el canal, los tomaré a todos en cuenta.
sin más que decir, esto sería todo. Si les gustó el video denle a like y suscríbanse. Un gran saludo a todos y hasta la próxima.